Noche, Señor, te agradecemos que nos permitas, Padre, ofrendarte y diezmarte, porque lo hemos aprendido de ti, Señor, y todo lo hacemos con grande amor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por acercarnos a este lugar. Háblanos a través de tu palabra, Señor, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús, oh Dios del cielo, te agradecemos grandemente en esta noche que nos hayas dado la fuerza de estar en este lugar, y te venimos a alabar, te hemos alabado, glorificamos tu nombre y esperamos tu palabra. En el nombre de Jesús, juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse. Quiero contarle que el día viernes queremos tener una actividad de adoración. Vamos a adorar al Señor. ¿Cuántos se apuntan para adorar al Señor? Ah, vaya. Ya les tomaron el nombre. No tenga pena. Porque la palabra dice, el Señor Jesús se lo dijo a una mujer de Samaria. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí habemos bastantes, ¿verdad? Así que le vamos a adorar y vamos a glorificar el nombre de Dios. Así que no se lo pierda. Si se lo pierde, lo siento por usted. Va a ser un culto maravilloso. Vale. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 4 del libro de Romanos. Y vamos a buscar el versículo número 8 de Romanos 4, porque este capítulo habla de la justificación, y usted sabe que la justificación es por fe, y todo lo que hacemos se debe debido a que hemos entendido que Cristo Jesús nos ha justificado. Por eso le servimos. Cuando la gente no entiende eso, le dan un privilegio y dice, fíjese que ya no voy a seguir. Entonces tenemos que entender bien este maravilloso evangelio, porque, por ejemplo, Abraham, cuando el Señor lo escogió, ¿qué había hecho? Nada. Igual que usted y yo, bueno para nada. Y lo escoge el Señor. Abraham fue justificado por la fe, porque la fe es la que justifica al hombre. Y entonces, hablando de la justificación, por eso en el versículo, en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 8, y dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús: bienaventurado. Vaya, fíjese pues, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Y cómo podemos ser bienaventurados? ¿Cómo podemos adquirir esto? Claro que aquí está hablando de un texto, hermano, de la ley. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, porque dice que los pecados han sido encubiertos, porque este texto es antiguo testamentario, pero nuestros pecados no fueron cubiertos, nuestros pecados fueron totalmente borrados por Cristo Jesús. Así que a Él le debemos la gloria y le debemos la honra. Dele palmas al Señor. Gracias por las palmas. Sabemos que son para el Señor. Entonces, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Mire, eso significa que los pecados del hombre serán tomados en cuenta, las transgresiones del hombre. Para eso vino Cristo, para borrar nuestras transgresiones. Usted, si va a ser señalado, no va a ser por los pecados del pasado,
porque esos Cristo ya los perdonó. Y esa es la razón por la cual usted y yo no debemos de dejar de participar de la cena del Señor. Porque constantemente nosotros, hermano, con esta naturaleza que tenemos, somos proclives a pecar. Pero el Señor nos perdona. La cena del Señor es algo maravilloso. Entonces, dichoso, feliz el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, porque para eso vino Cristo. Porque Cristo vino para pagar por los pecados de la humanidad, pero del que testifica, acepta, reconoce la redención que solamente en Cristo Jesús hay. Iba a decir puede haber, no, hay. El único que puede borrar, perdonar pecados se llama Cristo, porque para eso, hermano, fue a la cruz del Calvario y botó hasta la última gota de sangre. ¿Se recuerda? Todo el antiguo pacto había sacrificios de animalitos, y estos animalitos servían precisamente para expiación. Entonces los animalitos los mataban y la sangre la derramaban, porque ya estaba tipificando la venida de un cordero que no solamente borraba los pecados, sino de una vez por todas los iba a quitar. Y ese cordero redentor se llama Jesucristo, al que le damos palmas a Cristo. Cristo. Nadie, hermano, haría eso. Entonces, esto es lo lindo del Evangelio, que no te van a tomar en cuenta las transgresiones de tu vida pasada, porque Cristo Jesús te perdona para llevar una vida nueva. Por eso segunda de Corintios, en el capítulo 5, hay un texto que dice: de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque aquí Dios en Cristo las ha hecho todas nuevas. Todas nuevas. Una vida nueva. Porque ese es el Evangelio. El único que le puede otorgar a usted una vida nueva se llama Jesucristo. De ahí nadie más, hermano. Por eso hay un montón de organizaciones con buenos deseos, hermano. Pero la naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa, de maldad. El único, hermano, que puede realmente perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo. Y hoy nosotros tenemos la bendición de cada primer domingo del mes, la bendición de participar de la cena del Señor. Mire, deje de venir a cualquier culto, pero el día que hay cena del Señor, haga hasta lo imposible para venir, porque el Señor le está propiciando una comida, el cuerpo de su amado Hijo Jesucristo, y en el vino la sangre de Cristo. Si usted no participa por estar cocinando, porque se fue al mercado, hermano, usted está rechazando al Padre. La manera de rechazar al Padre, hermano, es negar. Por eso, hermano, nosotros tenemos como que volver en sí como el hijo pródigo. Tal vez no estamos haciendo las cosas que hacía el hijo pródigo, pero nos comprometemos ese día con el mundo, con la sociedad,
con la familia, a celebraciones, a convivios, a un montón de cosas, hermano, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Sí. Sí. Así que, mi estimada hermana, ese día deje de estar molestando a su marido, que tráigaselo. Y usted, hermano, no se le ocurre ese día que se los va a llevar al puerto, lléveselos después. Si todo lo podemos hacer, es un momento y es un día, y ese día es muy especial porque es cuando el Padre nos invita a una comida, y en esa comida van a dar cordero, y ese cordero es el cordero inmolado, y ese cordero inmolado se llama Jesucristo. Jesucristo. Entonces, hermano, por eso leíamos nosotros: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Denle un aplauso al Señor si nosotros somos esos bienaventurados, porque nuestros pecados han sido borrados. Se borraron nuestros pecados, hermano. Vaya, entonces, ¿es pues esta bendición solo para los que se circuncidaron? No, dice la palabra acá. Dice entonces, o podemos decir, entonces, ¿cómo le fue contada a Abraham la fe? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circuncidado. Porque no siendo circuncidado, Abraham creyó en Dios. Y como creyó en Dios, cuando Dios le pidió un pedazo de su carne, se lo dio a través de la circuncisión. Porque Abraham era incircunciso, pero cuando Dios le habló y le dijo: yo quiero que tú me des, entonces Abraham se circuncidó para llegar a ser el padre de multitudes, de los que están circuncidados y de los que no estamos circuncidados en la carne, pero estamos circuncidados en el corazón, porque esa es la circuncisión que tiene más valor. Sí. Un tatuaje se lo hace cualquiera. La circuncisión, hermano, se la puede hacer cualquiera. Pero perdonar no perdona a cualquiera. Solo aquellas personas que están llenas de Dios y que están conscientes que mientras no perdonan, ofenden a Cristo. Porque el mismo valor tiene aquel. Todos tenemos el mismo valor. No nos está buscando ni por colochos, ni por nariz respingada, ni por panzones, sino por su misericordia. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Entonces Abraham, hermano, le creyó a Dios, y Dios le pidió, porque Abraham era incircunciso, que se circuncidara. Yo quiero una parte de tu cuerpo. Pero si en las ofrendas damos nosotros, hermano, ahora una parte. Y entonces Abraham no le negó a Dios, sino que se circuncidó. Se quitó un pedazo de la carne del prepucio que tenía, que es el tipo del pecado, porque hoy el Señor, hermano, nos ha circuncidado, pero la circuncisión valiosa que viene en el nuevo pacto es la circuncisión del corazón, dice la palabra. Por eso hoy podemos nosotros perdonar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, recorremos un poquito más cómo le fue contada la fe que es por justicia. Bueno, digamos, siendo incircunciso o siendo circunciso. No siendo circunciso, sino que siendo incircunciso.
circunciso. Vaya. Recibió la señal de la circuncisión como sello, dicen algunas palabras. Pues esa es la señal, como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Porque esa es y digamos, nosotros no somos circuncidados, pero Abraham por la fe también es nuestro padre. Y los circuncidados, que hermano, son israelitas, que hicieron caso, también hermano, Abraham es su padre por la circuncisión, porque Abraham es el padre de los circuncidados y de los incircuncisos, que seríamos nosotros y mucha gente del mundo, porque la verdadera circuncisión, les dice el Señor a los que estaban afectando un poco a la gentilidad, que no creían que fueran realmente cristianos, porque la verdadera circuncisión es la del corazón, dijo. La del corazón, ¿cómo? El que puede perdonar. Esa es la circuncisión, porque la circuncisión causaba dolor. Y muchas veces puede causarnos dolor, pero cuando nosotros perdonamos, nos deshacemos de un gran peso, y entonces ya la sanidad, la cicatriz, hermano, que sana al circunciso, provoca alegría que solamente el Señor puede dar. Dele palmas al Señor. Aleluya. Entonces viene Abraham y el Señor pone un sello o una señal en él, como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera el padre, dice la palabra, de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera contada. ¿Quiénes son ellos? Los que no estaban circuncidados. Por eso Abraham, el nombre de Abraham le pone un nombre el Señor: y tú serás padre de multitudes. El padre de la fe es Abraham, de los circuncidados y de los incircuncisos. Por eso dice entonces en el versículo 12: y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso, porque Abraham le creyó a Dios sin la circuncisión. Entonces viene Dios y le pidió algo a Abraham. Dios a los que ama y les tiene confianza, les pide algo. Y a este hombre Dios le pidió, y le pidió un pedazo de su carne. Y Abraham le creyó a Dios y se circuncidó Abraham para agradar y glorificar el nombre del Señor. Por eso Dios a Abraham lo hizo su amigo. No dijo Abraham: Dios es mi amigo. No, Dios dijo: mi amigo Abraham, el que no me niega nada. Porque después para prueba, hermano, le pidió a su hijo, al hijo que le había costado mucho, hermano, engendrarlo, cuando ya tenía él 100 años, su esposa tenía 90, y nace un muchacho y crece, y cuando ya está grandecito se lo pide el Señor. Abraham sabía para qué se lo había pedido el Señor: para sacrificarlo.
Y Abraham, no le digo que Abraham estaba jugando capirucho, hermano, qué bueno me pidió el hijo. No, un profundo dolor, había tristeza, muchas cosas se conjugaron en él. Pero ha de haber dicho: el Dios quien me lo pide, y yo no le puedo negar nada al Señor. Y se lo dio. Y usted sabe la historia, que cuando ya iba a ser sacrificado el muchacho, Isaac, el Señor le dijo: no, detente, ahora sé que me amas, que me obedeces, que me reconoces. Y lo detuvo y lo quitó a él y puso un cordero, porque más adelante Dios iba a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sacrificial por usted y por mí. Tenemos que entender, para que usted y yo estemos en el Evangelio, hubo un sacrificio. El único redentor, el único que se ha sacrificado, hermano, por la humanidad, se llama Jesucristo. Por la humanidad. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que el Señor está buscando que se acerque la gente a Él para salvarlo. Pero no es forzado, es expuesto. No te va a forzar el Señor, no. Te lo pide. Entonces dice en el versículo 12, lo retomo y lo leo: Padre y Padre de la circuncisión, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. De esta manera, Abraham venía a ser padre, modelo y guía, no solo de los gentiles, no solo de los hebreos, no solo de los judíos, sino también de todos aquellos gentiles que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Porque de los dos pueblos el Señor va a ser un solo pueblo. Son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, digamos en el versículo 13, aquí habla de la promesa cumplida por la fe. Nosotros tenemos que entender, pedirle al Señor que esta palabra, hermano, que está ahí inactiva, cobre actividad. Y que esta palabra, hermano, entre en nuestro corazón para que esa palabra actúe, y que nosotros, hermano, no seamos los cristianos que somos, sino que la palabra nos mejore a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo, y que esta vida que nos da el Señor la manifestemos donde quiera que nosotros estemos. De que Cristo vive y vive en nosotros. Y entonces en el versículo 13 dice: porque la promesa a Abraham o a su descendencia, es decir, simiente espiritual, de que él sería el heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia que es de la fe. Porque Dios a Abraham se le apareció para confirmar el pacto, un pacto entre Dios y Abraham. Pero ese pacto tenía que ser sellado, un pacto tiene que ser confirmado, y el Señor lo confirmó. Mire, entonces, para que Él sea no solamente el guía o el modelo, más bien, de los judíos y de los paganos convertidos a Cristo,
que esos seríamos nosotros. Ya no somos paganos, de ahora en adelante y de hace muchos días en adelante somos cristianos, porque alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos entendido de esta salvación tan grande y tan maravillosa. Tenemos que entender todas estas cosas y gozarnos con la palabra del Señor, hermano, porque la palabra está testificando, está atestiguando de lo que usted y yo somos en la esfera del Señor. ¿Quiénes somos? También Él es nuestro Padre y está, hermano, pendiente de protegernos, de abastecernos en nuestras necesidades, pero de todo, ¿por qué? Para que glorifiquemos y exaltemos su santo nombre. Dele palmas al Dios del cielo. Entonces en el versículo 14 dice: porque si los que son de la ley son herederos, solo ellos, entonces vana resulta la fe y la promesa no tiene sustento. La promesa es anulada. Entonces, porque la ley, dice la palabra, produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Digamos, la ley nos daba a conocer, o nos da a conocer el pecado y nos condena. Esa era la ley. Si usted transgredía, iba a cometer una falta, y esa falta tenía un castigo. Eso es lo que la ley mencionaba. Y usted lee el libro de Levítico y hay, hermanos, responsabilidades. Entonces la ley solo señalaba. Por eso la ley, hermano, no la pudieron cumplir como el Señor quería. Y para eso vino Cristo, para cumplir lo que el hombre no quería, pero que había sido establecido por su Padre, y no lo podían borrar, sino que tenían que cumplirse con la ley y hacer un pacto nuevo. Y Cristo Jesús, hermano, vino para establecer ese pacto a costa de su vida, de su cuerpo y de todo lo que el Señor dejó. Y por eso hoy alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Esa es la grandeza del Evangelio. Para que usted esté sentado ahí y yo aquí, alguien pagó. Alguien pagó por usted. Alguien pagó por nosotros. Y el que pagó por nosotros se llama Jesucristo. Pero a veces nosotros no tenemos ganas. Cuando uno debe y lo van a meter, le van a quitar cosas, lo van a embargar, y uno ya sabe, le va a suplicar al que tiene: présteme, mañana se lo pago. Mentira. Si nos están demandando porque no pagamos, ¿cómo le vamos a pagar a este también? Entonces, como usted y yo no podíamos pagar, mentira que su vida se iba a corregir. Mentira que usted iba a ser otro. Mentira que usted iba a cambiar. Que son las promesas que nosotros hacemos como hijos, como padres, como esposos, como madres. Que vamos a hacer un cambio que nunca podríamos hacer por nuestra naturaleza. Pero ese cambio lo hace Cristo en nosotros para, hermano, aquilatar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de la humanidad y de nosotros principalmente. Aleluya. Por eso, si nosotros, hermano, como cristianos tenemos algunas adicciones que nos da vergüenza, porque eso es lo que pone el enemigo, vergüenza, denunciémoslas. Mire, si alguien le quiere robar y usted lo mira sospechoso, llama a la policía. Por eso el salmista dijo: clamé a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró.
Entonces, hermano, porque ese es el evangelio. No vivamos una doble vida. En primer lugar, hermano, a nosotros el Señor no nos alcanzó por buenos ni porque fuéramos un modelo de gente, éramos lo vil y menospreciado, pero el Señor dijo: a ellos los quiero porque eso no sirve, a ellos los quiero porque yo voy a cambiar su vida con la palabra, con el amor, con las propiedades que el evangelio tiene, con las propiedades que el evangelio tiene. Por eso dice: porque la promesa a Abraham o a su descendencia, a la simiente espiritual de que él sería heredero del mundo, no fue hecho por medio de la ley, sino por medio de la justicia que es por la fe, la justicia de la fe. ¿Cuánta gente apostaría? No, ese no va a cambiar. Tal vez no hemos cambiado en la totalidad, pero ya se mira la obra y la mano de lo que está haciendo el Señor en nuestra vida. Esta noche aquí estamos para alabar y glorificar el nombre de Dios y para oír su santa y bendita palabra. Ya empezó ese cambio en nosotros. Y Señor, sigue haciéndolo, Señor, con nosotros. Quítanos todo lo que nos pueda estorbar para glorificarte. Entonces, en el capítulo 14 dice: porque si los que son de la ley son herederos, solamente ellos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Mire, porque la ley produce ira, violencia. Por eso los corderos eran sacrificados. Había mucha sangre en los corderos sacrificiales y los demás animalitos también, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la simiente, para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es el padre de los de fe y el padre de los de la circuncisión, padre de todos. Abraham es el padre de la fe. Alabado sea el nombre de Dios en esta noche. Entonces, por eso en el versículo 17 él aclara aún más y dice: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Porque la justificación es por fe, no es por obras, es por fe. No es por obras para que ninguno se gloríe. Ya cuando estamos llenos del Señor, hermanos, cuando estamos bien en el Señor, bueno, entonces hagamos cosas por fe, porque entonces, hermano, ya no nos van a afectar, porque el hombre hace cosas para que la gente diga: ala, cómo es de bueno. Pues aquí le dio de comer a unos pobres y allá envenenó a los chuchos. Por eso es decir, para que ninguno se gloríe. Porque por eso en el versículo 17 dice: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, ¿verdad? Delante de aquel quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y ama las cosas que no son como que si no fueran. Por eso las profecías debemos de nosotros de comprenderlas, porque las profecías son para los santos. Las profecías hablan muchas veces de ministerios que le van a dar a usted, pero uno dice: pero así como ¿qué me van a dar? No, creamos en la palabra del Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para aquel que cree. Démosle palmas al Señor. Entonces la justificación es por fe. El Señor le está hablando que va a ser van a haber multitudes de personas, pero no tiene hijo. Entonces
Por ejemplo, a veces nos confundimos, porque hablamos de un Dios que sana y nosotros seguimos con la enfermedad. Porque Dios habla de las cosas, hermano, como que si ya fueran. Entonces tenemos que entender el lenguaje del Señor. Entendamos. ¿Y quién nos puede llegar a que comprendamos el lenguaje del Señor? El Espíritu. Miren, por eso quiero en el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Qué raro ese pasaje. Mire pues, esto está como cuando nos llamó el Señor. Usted llega y al día siguiente se sienta, se levanta una profecía y dice: siervo mío, dice el Señor. La agarra para usted. Usted empieza a buscar para quién es para usted. Porque Dios habla, hermano, como que si las cosas ya fueran. Entonces dice aquí la palabra, hermano, en el versículo 18, él creyó en esperanza contra toda esperanza. Le creyó a Dios. Porque si yo le pregunto cuántos le creemos a Dios, usted va a decir amén. Pero Abraham le creyó a Dios cuando él tenía 100 años y su mujer tenía 90, y Dios le dijo que iba a tener un hijo, y Abraham le creyó a Dios. Y llegaba el diablo: si vos ya estás viejo y mira tu mujer también. Y Abraham hizo un canto, y en ese canto decía: nada imposible para él, nada imposible para él, porque para Dios todo es posible. Para que el evangelio funcione, Dios no llamó a Superman. Dios llamó a un hombre. Ese es el Salvador, Jesús, sin tanta apariencia. La apariencia la queremos tener nosotros hoy. Queremos que la gente crea en nosotros, que no cree en nosotros. Por el amor de Dios, hermanos, cuando prediquemos que la gente no cree en nosotros, que crea en el Señor Jesucristo, que cree en el Espíritu Santo, que cree en el Padre, porque ellos son los únicos infalibles a su nombre. Vaya, entonces creyó en esperanza. ¿Cómo? Contra esperanza. El diablo le hizo favor de regalarle un espejo. Y cuando Dios le dijo que iban a tener un hijo, el diablo sacó el espejo y le dijo: ¿ya viste cómo estás? Más arrugado que una lechuga. Sos un bueno para nada, ya no servís para nada. Lo que el diablo no sabe, porque no ha aprendido a interpretar la Biblia, que el Señor se vale no de nuestra fuerza, sino se vale de nuestra debilidad, porque cuando somos débiles, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Alabe, glorifique el nombre del Señor. Sí. Si el diablo cada rato nos dice que no podemos, qué noticia, qué novedad. Aguanta. Si nosotros no estamos en el evangelio porque podemos, estamos porque estamos con el que puede. Y el que puede nos inviste, hermano, de esa fuerza, de esa naturaleza, hermano, que tiene el Señor. Y por eso alabamos, nos atrevemos a predicar y nos atrevemos a decir que Cristo